Volvemos una vez más con el resumen del herrero legendario. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos e iniciamos con el vídeo. La historia retrocede 10 minutos antes de que Kraugel emboscara al equipo estadounidense. Cibal no puede creer que la alianza fuera incapaz de derrotar a Grid, pero Lawel le recuerda que al menos lograron ralentizar su ritmo de caza. Ante esto, Cibal propone ir a enfrentarlos directamente. Lawel lo disuade, señalando que Cibal está gravemente herido y que tratar de atravesar la descomunal defensa de Grid sería un desperdicio de recursos. El segundo en los rankings jamás habría imaginado que el herrero pudiera alcanzar semejante nivel de defensa, superando incluso la armadura forjada por Pamir, el herrero número 1, capaz de resistir el brutal impacto de Pon. Le impresiona la clase de equipo monstruoso que forjó el protagonista sin una sola pasiva defensiva. Lawel cree que no pueden enfocarse únicamente en Corea, también deben tener cuidado con los rusos, especialmente los 4 jugadores con su tercer avance de clase que continuaron sumando puntos mientras enfrentaban a Italia. Según la información que pudo obtener el estratega, Kraugel se está moviendo por separado, no se sabe el motivo pero él solo está eliminando a países completos. Lawel supone que el equipo coreano debe ser el siguiente objetivo del cielo sobre el cielo y no esperó que el señor Grid tuviera su gran enfrentamiento tan pronto. El estratega tampoco pensó que Kraugel sería tan proactivo, parece que el tipo está apuntando seriamente hacia la victoria. Al pensar esto una idea pasa por su mente: si Kraugel está detrás de la medalla de oro el objetivo actual del espadachín no es Corea. El cielo sobre el cielo debe estar apuntando al actual número 1 de la competencia. Dicho y hecho, volvemos al presente donde Kraugel apareció para emboscar a los estadounidenses, acabará con los actuales líderes del evento. Lawel hizo una suposición errónea al pensar que Kraugel iría a por Corea. Se lamenta por no haber ajustado su ritmo de puntuación hasta que Kraugel chocara contra Corea. Cibal maldice su suerte, actualmente su salud está al 60% y tiene las pociones en enfriamiento, el lancero Pon lo puso en gran problema. El estratega le ordena a Cibal retroceder para recuperarse. Definitivamente los sanadores son algo esencial en un equipo y una vez termine la competencia internacional hará todo lo que pueda para hacer que Damián se una a Over y a Red. Lawel le ordena a sus compañeros acabar con Kraugel antes de que lleguen los refuerzos de Rusia. Sin embargo, los estadounidenses no son rivales para el cielo sobre el cielo. Para intentar detener al espadachín blanco, Lawel le ordena a su compañero Skull que lo neutralice, pero Kraugel esquiva fácilmente el espadazo del americano usando sus pasos de luz blanca. Lawel deduce que Kraugel debe estar tras él y le ordena a Cibal que intente tocar el cielo, pero el ranker número 2 supone que tan solo lo están utilizando como escudo. Aún así cambia de arma y carga al ataque gritando que él es el único que puede romper el cielo. Su bastón se alarga a gran velocidad, pero los reflejos del espadachín son superiores y evita el golpe. Cibal grita que esta es la mejor arma con ego que Pamir pudo forjar con la tecnología de la ciudad de los enanos Talima, el bastón del rey mono. El estadounidense está decidido a mostrar cuánto daño puede causar esta arma que le costó tanto dinero. Consigue impactar un poderoso golpe que entierra al representante de Rusia en el suelo. Los presentadores gritan que Cibal consiguió derribar al cielo sobre el cielo. Lawel tenía pocas expectativas en su compañero pero su arma resultó ser bastante buena. El bastón de Cibal recupera su tamaño original y el tipo ya se autoproclama como el jugador más fuerte del mundo. Los presentadores expresan que Kraugel recibió mucho daño. En condiciones normales un golpe así no sería tan efectivo, pero Kraugel ha estado eliminando a países enteros él solo. El espadachín blanco había gastado mucha resistencia y mantener su velocidad le suponía una fatiga extrema. Lawel comienza a cargar un ataque a la vez que menciona que ellos derrotarán al cielo sobre el cielo Kraugel antes que el señor Grid. Todos el equipo de Estados Unidos se coordinan para acabar de una vez por todas con el mejor jugador del mundo. Cibal estaba dispuesto a destronar al cielo el día de hoy, pero en esta situación Kraugel solo podía pensar en una persona, rogándole a su madre que tan solo espere un poco más. El jugador hace uso de su habilidad de supersensibilidad. La habilidad potenciadora más poderosa que tan solo pueden usar los que han obtenido el título de maestro de la espada. Una habilidad que le otorga a sus usuarios un poder de ataque y velocidad devastadores. Con ella, la sorpresiva escena de un solo jugador derrotando solo al país más fuerte, no fue una sorpresa aquel día. Aquellos que caminan en la tierra ni siquiera pueden rozar el cielo. ¿Cómo podrían alcanzar al que está más allá del cielo? Por eso Kraugel era el cielo sobre el cielo.
El evento continúa en otras partes de la isla. Corea del Sur lidera la tabla de puntuaciones a la vez que Rusia consigue sobrepasar a Estados Unidos. El protagonista escuchó que Kraugel está moviéndose en solitario y no puede creer que el tipo consiguiera derrotar al considerado país más fuerte. Definitivamente es alguien asombroso. Muchos países han sido eliminados y Corea le saca muchos puntos a los equipos restantes, pero tarde o temprano Kraugel irá a por ellos. Incluso si el protagonista puede hacer frente a Kraugel con la ayuda de Yura y Big Sword, el equipo ruso seguirá consiguiendo puntos y acortando distancias en la clasificación. Grid debe hacer algo para mantener el primer puesto. El herrero le ordena a sus compañeros seguir consiguiendo puntos pero huir si viene Kraugel. De fondo Big Sword se asusta al escuchar que Kraugel está viniendo. Grid explica que él seguirá moviéndose por la isla consiguiendo tantos puntos como sea posible, es la única manera que tiene para mantener el primer puesto. A Big Sword le sorprende el plan de Grid y Yura supone que esta es la carta de decidió jugar el protagonista al saber que ellos tres solos no pueden contra el equipo de Rusia. Definitivamente el señor Grid estaba creciendo y la razón de ello probablemente fuera la fuerza del cielo sobre el cielo. Los compañeros de Kraugel le informan de que Cibal se las arregló para poder escapar, pero esto no parece importarle a Kraugel debido a que él solo no será capaz de hacer nada. El compañero de Kraugel menciona que los estadounidenses no resultaron ser la gran cosa, pero Corea del Sur recuperó el primer puesto mientras ellos peleaban. Deja de perder el tiempo y ve a eliminar a esos coreanos. Si quieres curar a tu madre tendrás que trabajar más duro, exigió el representante de Rusia Alexander, quien ostentaba el puesto 22 en los rankings unificados. Alexander se burla porque permitieron que un coreano se uniera al equipo de Rusia, le ordena a Kraugel dejar ser tan vago o el equipo se retirará de la competencia para ir a visitar a su madre. El cielo sobre el cielo no puede responder a esto, tan solo puede disculparse y se dispone a ir tras el equipo de Corea. Mientras tanto nos transportamos a otro lugar, donde el japonés Katz y el jugador chino Ao colisionan sus habilidades. Se estaba llevando a cabo un enfrentamiento entre dos monstruos y el jugador Katz sorprende al público por ser más fuerte de lo esperado. Damián está impresionado por la fuerza de Katz y más aún por la del jugador más fuerte de China. Ao es considerado un genio del combate por la manera en la que controla sus armas secundarias, además de que pudo hacer frente solo al gremio Oberia Red. Yoshimura saca a Damián de sus pensamientos para avisarle de que vienen refuerzos enemigos. Como le sacan 15 niveles propone retirarse aunque Damián le pide a los muchachos que sigan combatiendo. Inmediatamente después utiliza sus potenciadores y bendiciones sobre sus compañeros para incrementar sus estadísticas. Con las mejoras que le otorgó el Papa, Katz logra hacer que Ao retroceda y grita que después del torneo comprará a Damián con dinero. El jugador chino Ao cree que los potenciadores del Papa son demasiado fuertes. Damián podría estar a la altura de Estados Unidos o Rusia y Ao cree que este año Japón podría dar la sorpresa. Es entonces que Ao hace uso de su habilidad de desarme para quitarle la espada a Katz. El sistema informa de que Katz ha perdido la propiedad de su arma y tendrá que esperar 12 segundos para que el arma vuelva a su inventario. El japonés nunca imaginó que le pudieran forzar un desarme. Antes de poder reaccionar, Ao expresa que llegó hasta aquí y hace uso de su habilidad de desarme de armaduras para dejar sin equipamiento defensivo a Katz. Simultáneamente logra conectar un golpe con su otro puño. El jugador japonés no puede hacer nada y cae al suelo por el impacto. Ao se dirige al Papa y le pregunta el motivo por el que no está centrado en conseguir puntos. Damián por su parte no entiende por qué Katz está desnudo. Damián le responde a Ao diciendo que está seguro de que Grid ganará el evento y él está satisfecho con la medalla de plata, puesto que Rusia sigue detrás de Corea incluso teniendo la fuerza de Kraugel. El jugador chino se sorprende al confirmar esto en la clasificación. Corea había recuperado el primer puesto y Rusia dejó de ganar puntos. Quizás el cielo sobre el cielo realmente sí había perdido contra Grid. Ao no quiere creer esto. La única persona que respeta había perdido contra alguien como Grid. Ao decide ir a comprarlo con sus propios ojos, pero Damián se interpone diciendo que no puede permitir que escape, puesto que si lo hace los demás creerán que no se está tomando el evento en serio. Liberando su intención asesina, Ao le ordena al muchacho que se aparte.
Hace uso de su habilidad de transformación en semi-draconiano al nivel 2 para incrementar sus estadísticas un 15%, consigue las habilidades de volar y lanzar llamas, además de que su resistencia se recupera más rápido. Ao expresa que él es quien decide dónde quiere ir, y disparando una llamarada de fuego por la boca le ordena a Damián apartarse de su camino. El sorprendido jugador logra bloquear la llamarada con su escudo, pero Ao no deja tiempo de reacción y salta al ataque acortando distancias. Damián se cura de las quemaduras elogiando las cálidas llamas de su adversario y contraataca golpeando al draconiano en el pecho. Ao no esperó enfrentarse a un espadachín, pensó que Damián tan solo era bueno con la magia, pero su rival en esta ocasión es alguien con la clase de sacerdote y paladín. Entonces hace uso de sus cadenas para detener los movimientos del japonés, seguido de esto impacta un testarazo directamente en el estómago de Damián. El semidraconiano exclama que Kraugel está por encima de él, y un jugador que no lo puede vencer a él no tiene permitido juzgar al cielo. Sorpresivamente Damián se cura respondiendo que él es el Papa y tiene permitido tocar el cielo. Tras ello impacta al dragón con su habilidad de furia de la diosa. Damián se sorprende porque Ao pudiera sobrevivir y supone que debe ser por la reducción de daño. Ao contraataca gritándole al chico que se aparte y no se interponga entre Kraugel y él. El draconiano había perforado la defensa de Damián y le quitó el 30% de su salud con un ataque, además de que el tipo ha recuperado parte de su salud y tiene una capacidad física envidiable. Ao se dispone a atacar de nuevo, pero algo lo sorprende. Damián estaba guardando esta habilidad para su combate contra Grid, pero tendrá que usarla contra otra persona antes. Debido a su largo tiempo de enfriamiento y alto coste de mana, esta habilidad era una última carta para Damián cuando era el agente de la diosa, pero después de convertirse en Papa su maná se ha multiplicado por 10 y ahora puede usarla sin problemas. Damián hace uso de su habilidad de luz de la bendición y menciona que es Ao quien se está interponiendo entre él y Grid. Luz de la bendición es la habilidad definitiva del agente de la diosa, es una de las pocas habilidades potenciadoras comparables a la protección de la diosa, una habilidad única del Papa. Luz de la bendición incrementa el poder de ataque, defensa y precisión del grupo en un 80% por los siguientes 3 minutos. Al recibir un golpe, Ao puede confirmar que el poder de ataque de Damián aumentó considerablemente, pero más sorprendente aún, ha conseguido golpear a Ao, pues generalmente los jugadores no pueden seguir el ritmo de pelea del draconiano. Ao intenta atacar, pero su ofensiva es contrarrestada por el agente de la diosa. Pareciera como si la espada de Damián hubiera fijado a Ao como objetivo. La precisión del paladín era una locura, pues un jugador habilidoso con una alta precisión podía destruir a los jugadores que se basan en esquivar ataques. La precisión es importante, pero lo más importante es el jugador, y la fuerza de Ao estaba siendo superada. Aun si esto era una de las mejores habilidades potenciadoras, Ao grita que bajo el cielo él seguirá siendo el jugador más fuerte y ambos jugadores conectan simultáneamente sus golpes. Ao salió gravemente herido, pero el Papa aprovecha sus habilidades sanadoras para recuperar algo de salud. El tipo no solo tenía poder de ataque y precisión, sino que su defensa también era impresionante. Damián le pregunta al draconiano que si esta es la primera vez que ve una habilidad potenciadora como la suya. Tras ello le recomienda al jugador abrir la mente, porque en el mundo hay mucha gente realmente asombrosa. Le menciona a Ao que es el único superviviente de China y le pregunta que si quiere continuar con esto. Los presentadores gritan emocionados que Damián logró derrotar solo al jugador más técnico de Satisfy. Sus habilidades potenciadoras ayudaron a que su equipo se alzara con la victoria. Ao está curioso y decide ser directo. ¿Por qué crees que Grid está por encima tuya a pesar de tener este poder?, preguntó el representante de China. Damián responde que todo lo que tiene hoy es gracias a Grid, es algo parecido a la relación que tiene Ao con el cielo sobre el cielo. Mientras tanto, en la tabla clasificación de puntuaciones, Rusia toma el liderazgo casi a punto de llegar a los 400 puntos y ganar el evento, pero Damián confía en que al final del evento Grid será quien obtenga la medalla de oro. En otro lado del mapa, los jugadores rusos discuten que Corea ha bajado su velocidad de caza, por lo que suponen que Kraugel debe estar haciendo su trabajo. Uno de los chicos pregunta por el motivo por el que tratan así de mal a Kraugel y Alexander responde que no importa que tan lejos vayan, Kraugel no puede hacerles nada.
Él es una basura que está participando tan solo porque nuestro país le ofreció beneficios, es un cerdo que solo debe hacer lo que nuestro país le pida, declaró el ruso con tono de superioridad. Sin embargo, el discurso del calvo es interrumpido por Grid, que llama a los rusos bastardos. Grid aparece con la combinación de gran espada de Grid con fracaso. Los rusos no comprenden qué es lo que está haciendo el herrero aquí. ¿Acaso había abandonado a sus compañeros? Estoy aquí porque están obteniendo demasiados puntos, pero escuché que llamaste cerdo a Kraugel, dijo Grid sin poder contener su furia. Sin esperar más, lanza su ataque contra el equipo ruso usando las habilidades Trascender Enlace y Asesinar Enlace Ola al mismo tiempo, mientras les gritaba que no se saldrían con la suya solo por tener superioridad numérica. Los rusos perdieron a 2 compañeros y los chicos no pensaron que Grid evitaría a Kraugel para emboscarlos a ellos. Alexander menciona que el daño de Grid es comparable al de Kraugel, pero ha estado viendo los combates de Grid desde el año pasado. El protagonista por su lado no imaginó que 4 jugadores podrían sobrevivir a su combo. Alexander revela haber podido bloquear el ataque con su aura debido a que tiene 400 puntos de experiencia más que los otros jugadores de su mismo nivel. Revela haber ido al archipiélago Vejen para poder viajar al continente oriental, donde consiguió una clase secundaria. El calvo cree que Grid es demasiado prepotente porque hasta ahora solo ha luchado contra gente débil, pero expresa que los jugadores verdaderamente fuertes no participan en competencias como esta. Grid opina lo mismo, pues él solo participa porque le ofrecieron el adamantium como recompensa y aún así decide preguntarle al calvo por qué participa él. Alexander hace uso de explosión de aura y le ordena a Grid no meterle en el mismo saco, él tan solo está participando por el honor de su patria. El protagonista no parece estar preocupado ante la habilidad enemiga y corre a través de las explosiones a la vez que ventanas informan de que el daño recibido es ínfimo. El herrero contraataca y Alexander se sorprende por el increíble poder defensivo de Grid, además de que el desgraciado tiene poder destructivo y una velocidad inhumana. Grid continúa atacando con su habilidad enlace de la esgrima de Pagma y el ruso Alexander responde haciendo uso de su habilidad tornado de aura. Inmediatamente refuerza el tornado de aura con la habilidad de endurecimiento para bloquear la habilidad de Grid. Después de esto se desprenden cristales de aura sobre el protagonista y Alexander utiliza su habilidad de explosión de aura para detonar los cristales de maná. Alexander cree que este ataque debió de ser más efectivo que el anterior y carga al ataque con 2 espadas. Da una fuerte estocada con su espada con el objetivo de romper los objetos de Grid y revela haber conseguido estas espadas en el continente oriental, le enseñará al protagonista lo que es el verdadero poder. Desgraciadamente para el calvo, su espada es dañada al entrar en contacto con la armadura de Grid. Los objetos que tiene equipados el herrero reducen un porcentaje del daño recibido y su armadura de 3 capas tiene el efecto de romper las armas que la golpean. La prepotencia del calvo comienza a desaparecer al haber subestimado el poder defensivo de Grid y se dispone a darlo todo con su habilidad definitiva más poderosa. Impacta de lleno su habilidad de exceso de espada, pero una ventana muestra que tan solo infligió 8144 puntos de daño. Alexander está incrédulo por el poco daño que ha causado con su mejor habilidad, este hombre parecía estar hecho de hierro. Grid eleva su espada diciendo que el ataque del ruso fue tan inofensivo como la picadura de un mosquito, y los insectos no tienen lugar en esta competencia. Tras ello atraviesa al calvo con su habilidad de asesinar enlace y los presentadores gritan que Alexander fue derrotado. Aunque Grid elogia al tipo por haber sido capaz de aguantar sus ataques, quizás llamarlo mosquito sería demasiado. El resto de jugadores rusos no piensa rendirse y ataca a Grid por la espalda, aunque estos golpes son inofensivos. Los chicos no pueden creer lo resistente que es la capa de Grid, pero confían en poder hacer algo al superar al herrero en números. Grid realiza los movimientos de la danza de Pagma a la vez que esquiva proyectiles enemigos. Al comprender la situación, los rusos proponen dividirse las medallas con Grid, puesto que en estos momentos Kraugel debería estar yendo a por el equipo coreano. La gema de la espada de Grid comienza a brillar, el protagonista ya conoce la situación y es por eso que acabará rápidamente con ellos, hace uso de la runa oscura y la furia del herrero legendario.
La base principal de Rusia ha sido destruida. Grid ha superado su punto débil de los pasos de la danza de Pagma y este año vino con una defensa impenetrable. En ese momento Grid solo podía pensar en sus compañeros. Si Yura era desconectada no podrán conseguir la medalla de oro. Mientras tanto, Kraugel asesta un golpe directo a Big Sword. Desde el instante en que no vio a Grid en el campo, asumió que debía estar emboscando la base rusa. Kraugel intenta derrotar a Yura, pero es consciente de que si queda solo contra Grid perderá debido a la increíble velocidad de caza del herrero con sus manos doradas. Sabe que debe acabar con los coreanos cuanto antes para maximizar su tiempo y reunir la mayor cantidad de puntos posible. Está sorprendido porque Yura haya cambiado de clase, pero menciona que la jugadora que solía ostentar el quinto puesto ahora es más débil. Yura responde que ella también está algo decepcionada, pero sabe que en su camino actual algún día podrá superar a su yo del pasado. Inmediatamente después cambia la forma de su arma para golpear al sorprendido espadachín, que logra esquivar el golpe por los pelos. A pesar de que Kraugel no sabe cuál será la clase actual de Yura, la chica sigue manteniendo sus mecánicas. Derrotarla no será cosa fácil. Big Sword se une al combate recordándole al espadachín blanco que él sigue vivo. Contrario a la información que Kraugel ha recibido, los puntos débiles del jugador han sido solventados y por su culpa es complicado acercarse a Yura. Kraugel confirma que será complicado someter a los coreanos y decide volver para apoyar a su equipo, pero sus pensamientos son interrumpidos por un disparo enemigo. Yura está apuntándole a la vez que mantiene la distancia. Si intenta escapar ahora estará perdido. La jugadora está haciendo que Kraugel dude y debe concentrarse para poder derrotarla. Los presentadores están impresionados por los limpios movimientos de Kraugel para cerrar distancias a la vez que esquiva proyectiles. Yura por su parte está impresionada. Kraugel está usando el bosque para moverse y hace ajustes mínimos de movimiento para esquivar los ataques. Kraugel supone que Grid también debió haber usado a sus compañeros como cebo. Consigue alcanzar a Yura con su espada y menciona que los atacantes de largo alcance deberían huir para anotar más puntos. Inesperadamente para el espadachín, Yura consiguió esquivar el golpe crítico en el último momento y revela que Grid no les está usando como cebo, sino que les ordenó huir en cuanto vieran al espadachín blanco. Mantenerte aquí fue decisión nuestra, dijo Yura decidiendo apoyar a su maestro de gremio. Entonces Big Sword aparece por detrás del jugador y expresa que mordió más de lo que podía masticar. El cielo sobre el cielo no imaginó que Yura lo estuviera distrayendo, pero logra reaccionar a tiempo y ambos jugadores impactan sus espadas simultáneamente. Kraugel no puede perder el tiempo y debe acabar inmediatamente con Yura. Sin embargo, la jugadora no desperdició ni un solo segundo y amplió la distancia entre ellos. Tras ello impacta un proyectil en el sorprendido Kraugel. La sinergia de los muchachos es asombrosa y el espadachín supone que debe ser porque están en el mismo gremio. Kraugel no ha recibido un daño fatal, pero su resistencia y maná están al límite. Decide usar su habilidad de nueves verdaderas para ocultarse. Yura no sabe desde dónde atacará el jugador, pero Big Sword le pide a su compañera que se centre en conseguir puntos. Él se encargará de protegerla. Oculto entre la niebla, Kraugel razona que en su estado actual no puede revertir la situación. En contraste con el equipo ruso, donde Alexander le exigió ir a acabar con los enemigos, en el equipo de Corea los chicos son capaces de sacrificarse por su líder. Madre, así que esos son los compañeros, mencionó Kraugel envidiando un poco al herrero legendario. Felicitando al protagonista, Kraugel supone que este primer día deberá conformarse con la medalla de plata. Los presentadores anuncian que Corea del Sur ha sido el primer equipo en alcanzar los 400 puntos. Con esto finaliza un primer evento repleto de giros de guión hasta el último momento. Big Sword cae agotado al suelo agradeciendo que Kraugel decidiera rendirse. Tras la victoria, Grid se autoproclamó un genio frente a los demás, convencido de que habían ganado gracias a su estrategia de retirarse en cuanto vieran a Kraugel, pero Big Sword le ruega que la próxima vez al menos les avise antes de desaparecer de repente. El evento de golpear al objetivo llega a su fin con la sorpresa de la eliminación del equipo estadounidense, y la decepcionante segunda posición que obtuvo Rusia después de que Kraugel eliminara a tantos equipos en solitario.
Los presentadores destacan el desempeño que tuvo el japonés Damián, pero al final de todo Grid se alzó con la victoria haciendo parecer que el parche de reducción de daño fue inútil. Pigsword celebra efusivamente el logro de haber conseguido una medalla de oro en el primer evento y uno de los chicos del equipo coreano se disculpa por no haber podido ser de más ayuda. Grid tranquiliza a los chicos diciendo una casa se construye ladrillo a ladrillo y pudieron ganar gracias a que todos lo apoyaron en su plan tan arriesgado. Expresa orgulloso que la victoria de hoy pertenece a todos los miembros del equipo coreano, después de todo no son un equipo de un único jugador. Mientras tanto nos dirigimos al hotel en el que se hospedan los representantes de Rusia, Brasil y Japón. Un trabajador informa a Kraugel de que las instalaciones están preparadas para ingresar a Satisfy en cualquier momento, pero dado a que solo quedan 14 horas para el próximo evento, le recomienda aprovechar el tiempo para descansar. Otra persona se dirige a Kraugel para preguntarle si acaso va a pretender practicar después de haber arruinado el evento. Después de todo, eres alguien que no tiene un país al que llamar hogar, se burló Alexander insinuando que Kraugel solo juega por su propio beneficio. Señalándolo con el dedo, le pregunta con desdén cuál es el sentido de jugar tanto si ni siquiera es capaz de ganar la medalla de oro. Alexander se burla de que una persona tan inútil pueda tener el apodo de cielo sobre el cielo, y amenaza a Kraugel diciendo que ahora que han perdido la medalla de oro la enfermedad de su madre no será curada. Tomando del brazo a Alexander, el espadachín blanco le responde que era la primera vez que jugaba con ellos y no sabía qué esperar, por lo que se había estado conteniendo. El ruso por su parte no puede liberarse del agarre de Kraugel y se pregunta cómo un cuerpo tan diminuto puede poseer tanta fuerza. Voy a aclarar las cosas directamente, yo soy vuestro rey y vosotros tan solo sois mis perros, dijo Kraugel con un tono de voz intimidante. Este comentario molesta a Alexander, quien decidió recurrir a la violencia para que el sucio coreano conociera su lugar. Inesperadamente para él, es completamente sometido por la fuerza de Kraugel. Reduce completamente al jugador calvo y le explica que cuanto más rápido es uno en la vida real, más rápido responde el cerebro en el juego, por este motivo es que Kraugel entrena todos los días. Sé que la única manera de lidiar con perros como tú es a través de la violencia y el miedo, haré que Rusia gane por el bien de mi madre, pero si te atreves a mencionarla de nuevo me aseguraré de que nunca más puedas volver a ladrar, dijo Kraugel con una dominación absoluta. El calvo puede sentir que este sujeto va en serio, realmente está tratando de matarlo y con un tono de voz tembloroso acepta la propuesta de Kraugel. Mientras Alexander huye de la escena asustado, Kraugel piensa que tan solo le devolvió lo que merecía puesto que al ser un extranjero siempre ha tenido muchas dificultades. Muchos países le ofrecieron la ciudadanía al jugador debido a su talento, pero Rusia era el único país que tenía la nueva medicina para la enfermedad de su madre. Kraugel no puede perder el tiempo, debe aprovechar cada segundo que tiene para ganar tanta experiencia como pueda, ya que la victoria es el único camino que tiene para salvar a su madre. Unos instantes más tarde alguien parece salir de una de las cápsulas de la habitación, esta persona no pudo salir antes debido al intimidante ambiente que había. Se trataba de la jugadora Jisuka, que nunca imaginó que Kraugel tenía una historia así a sus espaldas, quizás deba contarle esto a los chicos. Mientras tanto nos transportamos a otro lugar de París, alguien elogia la excelente comida francesa de un restaurante con 3 estrellas Michelin. Se trata del protagonista, que está decepcionado por la poca cantidad que le han servido. Pigsword también opina que esto es delicioso aunque él prefiere la comida coreana. La cena del protagonista es interrumpida por una persona que le ofrece un vino para conmemorar que están en el país del vino. Lawel presenta la ofrenda como un producto con cientos de años de tradición, un vino añejo del cual solo existen 6.000 unidades en todo el mundo. Pigsword responde que él prefiere las bebidas tradicionales de Corea como el soju, pero Lawel expresa que ya que están en Francia deberían probar los productos locales. El protagonista amenaza con llamar a la policía para avisar de que hay un menor por aquí con bebidas alcohólicas. Lawel de fondo intenta explicar que el vino no se bebe de esta forma. Pero la escena es interrumpida por una persona que pregunta si están todos presentes.
Parece que Kraugel tiene un gran problema, reveló Jisuka agotada porque vino corriendo hasta el lugar. Después de explicarle a los chicos la situación del mejor jugador del mundo, Lawel finalmente comprende por qué una persona que siempre odió tanto la atención pública aceptó participar tan fácilmente en la competencia internacional, pero la razón es devastadora. El estratega menciona que ellos tres son los únicos que saben la historia personal de Kraugel puesto que Grid y Pigsword no entienden portugués. El coreano mientras tanto se toma fotos con el protagonista para no olvidar este momento. Lawel le pide a las chicas mantener esto en secreto para el señor Grid, él se encargará de solucionar esto. Al día siguiente inicia el segundo día de la competencia internacional, donde se llevarán a cabo 3 eventos individuales y empezarán por la defensa de la torre. Park Jong-hwa es el representante de Corea del Sur y en este evento deben eliminar a los monstruos invasores para obtener puntos. Se necesita una buena estrategia para proteger la base el mayor tiempo posible. Lawel de Estados Unidos es el ganador de este evento, mientras que Bondre y Bandner consiguieron las medallas de plata y bronce para Francia y Canadá respectivamente. La partida se decidió cuando Bondre recibió un golpe crítico de los monstruos aéreos, mientras que Lawel fue capaz de prever la existencia de monstruos alados y se preparó para ellos. Bandner por su lado logró colarse en el top 3 gracias a su habilidad de provocación con la que atrajo muchos monstruos a una trampa. El español Pon observa la entrega de premios de este segundo evento y elogia la estrategia de su calvito preferido. El segundo evento individual fue la caza de cerdos, un juego donde tienes que atrapar a los cerdos con una mancha negra entre miles de otros cerdos. Los cerdos normales son inmortales por lo que para este evento se necesita una gran percepción y concentración. Este fue un juego ideal para los países que contaban con grandes arqueros. Aquí Estados Unidos tuvo que conformarse con la medalla de bronce, Inglaterra consiguió la de plata y Jisuka consiguió la medalla de oro con una diferencia de puntos que supera a los puestos anteriores juntos. Jisuka preguntó ante las cámaras si Grid había visto su victoria y expresó que más tarde iría a su habitación para que el protagonista pudiera felicitarla. La atención que recibiría Brasil por ganar el evento se transformó en un sentimiento de envidia dirigido hacia un cierto hombre. Mientras todo esto sucedía también se daba inicio al tercer evento individual del día, Carrera del Infierno. Este evento se llevará a cabo en un mapa que recrea una parte del infierno. El objetivo es llegar a la meta esquivando las trampas y a los demonios. Lawel le explica al protagonista que este evento es tan importante como las peleas de PvP, le pide a Grid que preste atención puesto que algún día el infierno también será uno de los muchos territorios que gobernará el protagonista. El herrero responde que el infierno es un lugar extraño y esta revelación sorprende a Lawel, que nunca imaginó que su señor ya hubiera estado en el infierno. Grid revela que fue por un momento breve, pero si Lawel está interesado debe verlo con sus propios ojos. El poder demoníaco actual de Grid es de 830 puntos, debido a esto probablemente es que pronto será forzado a ir a ese lugar de nuevo. El herrero tiene miedo pero definitivamente le ayudará a crecer. Y esta debe ser la misma razón por la cual todos los grandes nombres están participando en este evento. Kraugel puede sentirlo a través de la pantalla. Los chicos tienen el deseo de destacar individualmente en esta tierra desconocida para mejorar abandonando el orgullo por su país. Es por esta razón que Kraugel escogió a Alexander para este evento, espera que el tipo pueda traerle una medalla de oro. Los presentadores anuncian que el infierno está siendo recreado y el evento empezará en tan solo 10 segundos. Con la aparición de la luna demoníaca, los jugadores empiezan a perder resistencia debido a la energía demoníaca. El poder de ataque, defensa y agilidad de los jugadores es reducido un 30%. Ahora no recuperarán la salud automáticamente debido al cansancio mental y la regeneración de maná se reduce a la mitad. Cibal no comprende qué son todas estas debilitaciones. Sauron menciona que deberán tener cuidado con el uso de habilidades o se quedarán sin energía rápidamente. Los presentadores dan inicio a la carrera del infierno. Los 32 representantes de los países deberán enfrentar a los demonios y como esto es un territorio completamente desconocido es difícil adivinar quién ganará el evento. El público cree que Damián es un gran candidato a ganar el evento debido a sus poderes de la diosa Rebeca, pero parece que el chico está en problemas y declara que este lugar no es nada mono.
El resto de jugadores también parecen tener complicaciones para moverse bien en este lugar. Las debilitaciones del infierno están teniendo un gran efecto. Cibal está completamente confuso. Con tantas debilitaciones no cree que pueda avanzar y tiene miedo de lo que podría aparecer más adelante, pero alguien parece tomar la delantera para avanzar. Se trata de nada más y menos que de la representante de Corea, Yura. Los movimientos de la jugadora son limpios y no parece ser afectada por el miedo, pareciera que está rechazando ser comparada con los otros jugadores. Cuando Yura cambió clase a cazadora de demonios, su poder general aumentó pero no recibió ninguna pieza oculta. Por esta razón es más débil que el Sr. Grid a pesar de que ella posee una clase de combate. Sin embargo, ese temor y debilidades desaparecieron una vez puso un pie en esta tierra desconocida. El verdadero poder de la clase de Yura se muestra cuando está en el infierno. Ventanas informan de que el infierno es el verdadero escenario de la cazadora de demonios. Todas sus estadísticas aumentan un 20%, sus tiempos de enfriamiento también se reducen un 20%, las habilidades purificadoras aumentan el daño un 15% más y la regeneración de salud y maná aumentan un 50%. Otra ventana informa de que la velocidad de generación de sus balas mágicas está maximizada. Los presentadores desconocen cuál será la clase oculta de Yura, pero esta parece estar relacionada con el infierno debido a que ella no tiene rival aquí. A este ritmo ganará pronto el evento. Entonces los presentadores exclaman que otro jugador ha seguido el ejemplo de Yura, está rompiendo las cadenas del miedo para poder avanzar. Se trata del jugador Alexander de Rusia, quien intenta tomar la delantera deshaciéndose de la jugadora coreana. Desgraciadamente para él es contrarrestado por un ataque cortante de Yura a una velocidad incomparable. Alexander no pensó que la chica podía atacar cuerpo a cuerpo, pero de todas formas no puede seguirle el ritmo a Yura. Inmediatamente es neutralizado por un proyectil de la jugadora que atraviesa la defensa del calvo. Yura amplía aún más la distancia y se dispone a acabar con el molesto insecto. Después de tanto tiempo Yura volvía a poder mirar a los ojos a los mejores jugadores de Satisfy. Con esto la representante de Corea ganó la medalla de oro en el evento de carrera del infierno. Los presentadores anuncian la victoria de Corea del Sur de manos de Yura y los periodistas invaden a la jugadora con preguntas sobre su nueva clase y su nivel actual. Entonces uno de los periodistas revela que Jisuka anunció públicamente que iría a ver a Grid para que la felicite en persona. Este comentario sorprende a Yura. La representante de Corea opina que Jisuka debe ser felicitada por sus logros, pero ella también se unirá a la felicitación. La Well observa la entrevista junto al protagonista y menciona que hizo un gran trabajo venciendo a Alexander. El estratega aún recordaba que las chicas habían preguntado por qué no debían contarle a Grid sobre la situación de Kraugel. La Well respondió que todo el mundo está intentando ganar y no deberían influir en la determinación de los participantes, aunque Jisuka no parece estar convencida de esto. La Well explica que esta competencia internacional será útil para el futuro del gremio. Los miembros solo deben centrarse en la victoria de sus países, pero en el fondo tan solo quiere que Grid no arruine el plan que tiene en mente. Esta será una gran oportunidad para el gremio y el segundo día acabó con 2 medallistas de oro corriendo a ser felicitadas por Grid. La Well cree que el destino no quiere que Rusia consiga una medalla de oro sin su permiso, pero el estratega está dispuesto a conseguir esa medalla de oro para Kraugel con la condición de que se una al gremio Oberia Red. La Well quería unir a los 2 hombres más fuertes con una medalla de oro. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.